Vamos a seguir estudiando nuestra carta, que estamos hace varios domingos ya enseñando la carta a los Gálatas. Es una carta completamente maravillosa donde podemos nosotros notar justamente muchísimas enseñanzas, muchas doctrinas. Y cuando vemos todo esto, realmente nuestro corazón palpita porque estamos hablando justamente de algo que es eterno, que es la palabra de Dios, que los cielos pasarán, y el Señor dijo, pero mi palabra no pasará, y aún ni una jota ni una tilde pasará sin que se cumpla todo, ¿no? O sea, la Escritura nos habla de que todo se va a cumplir y que la palabra de Dios es eterna, ¿sí? Que a pesar de que han pasado tantos años y a pesar de que hay muchas personas que han tratado de ir en contra de ella, no prevalecieron, ¿sí? Porque es la palabra de un Dios vivo y verdadero, el cual nosotros creemos, hemos creído y predicamos, ¿sí? Así que bueno, vamos a orar juntos en esta mañana y vamos a sumergirnos en el pasaje de hoy. Padre nuestro, te damos muchas gracias por la posibilidad que tenemos de estar abriendo tu palabra, este libro completamente maravilloso, completamente único en este mundo. Es el libro que sobrepasa a todos los libros, y te ruego para que a través de tu Santo Espíritu puedas guiarnos a toda verdad, que podamos ser animados, instruidos, enseñados y exhortados por tu palabra, y que podamos notar nosotros en tu palabra cómo va trabajando en nuestras vidas y va produciendo cambios, va produciendo fruto que permanece para vida eterna. Gracias te damos por todas las cosas que tú haces y gracias por este tiempo juntos. Te pido que puedas bendecir a cada persona que está viendo este video, este estudio, tanto en este día como en cualquier otro, Señor, que puedas realmente bendecir estos oyentes, sus vidas, sus familias, y que puedan ser impactados por tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien, estamos estudiando la carta a los Gálatas, estamos en el capítulo 5 y hemos hablado justamente de lo que es la carta a los Gálatas. Sí, hemos hablado justamente en la primera parte donde Pablo está hablando acerca de su derecho para predicar el Evangelio y en un sentido defiende su apostolado, y esto va a estar abarcando tanto el capítulo 1 como el capítulo 2. Ya en el versículo 3 y 4 y un poquito del 5 va concluyendo todo lo que es la justificación por la fe como base, ¿sí? Para la salvación, y que, digamos, nosotros no podemos realmente apoyar nuestra fe para salvación en las obras que hagamos, sino que en la obra que Jesucristo ha hecho en favor nuestro. Y lo que estamos en la sección que vamos a tratar hoy tiene que ver justamente con la libertad cristiana en la práctica. Así que todo el capítulo 5 y casi todo el 6 nos habla acerca de esto. Así que bueno, vamos a leer, ¿sí? De versículo 13 al 15. Y permítame decirles que hoy vamos a tocar estos dos versículos de la carta. Voy a enseñarlo acerca de lo que la carta está hablando en cuanto a su contexto. Pero después, en la segunda mitad de la segunda parte del estudio que vamos a tener hoy, vamos a tratar de ir abarcando un concepto que vemos en la escritura, que es unos a otros. Entonces vamos a empezar esa sección, vamos a sacarla de acá, porque acá justo se encuentra unos a otros, y vamos a buscar, vamos a recorrer el Nuevo Testamento y vamos a encontrar que este unos a otros fue dado para la iglesia y cómo de la iglesia debe vivir esto. Y por eso es que vamos a empezar el unos a otros en la mitad del estudio y vamos a continuarlo el estudio siguiente. O sea, el domingo de la semana próxima vamos a continuar con unos a otros y recién el otro estudio vamos a continuar con Gálatas. Así que bueno, vamos a empezar leyendo lo que nos habla el versículo 13 al 15. Dice así la escritura. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no consumáis unos a otros. Así que estos tres versículos vamos a empezar a estudiar ahora. Y vamos a empezar con el versículo 13.
Y acá tenemos esta expresión, porque vosotros, hermanos, ¿sí? Otra vez en la misma carta va a usar esta palabra hermanos, que está dedicada justamente a los creyentes que se encontraban escuchando esta carta. La realidad es que esta expresión de hermanos limita a la humanidad en no todas, sino un pequeño grupo. Aquella persona que nunca ha ido a una iglesia va a escuchar esto y hasta puede sonar un poco descabellado, y la escritura nos habla de que estos conceptos se disciernen espiritualmente. Solo los que han conocido al Señor y tienen el Espíritu Santo dentro de uno es que van a poder entender las escrituras de una forma que Dios las inspiró. Por eso, esta expresión de hermanos va a limitar justamente la audiencia. Y la idea de todo esto es animarte a que, si todavía no sos parte de este concepto de hermanos, de la familia de la fe, de ser un hijo de Dios, te animo a que puedas escuchar este estudio y los anteriores, y que prestes atención para que puedas en algún momento, voy a hacer determinados llamados, y que puedas realmente escuchar que es una invitación para vos. No te estamos excluyendo, simplemente que te va a parecer algo raro escuchar esto, pero te invito a que continúes escuchando el estudio, que vamos a seguir hablando del tema. Dice así: bueno, a libertad fuiste llamados, ¿sí? Y Pablo va a dar una claridad en todo esto. Es que justamente insiste en esto, en que el cristiano, los creyentes, los hijos de Dios, fuimos llamados a libertad. ¿Sí? Es un llamado, ¿sí? Porque evidentemente la humanidad no vive en libertad. La humanidad puede vivir en un libertinaje y puede vivir en un legalismo. Y el cristiano es llamado a vivir justamente en libertad. Esta libertad solo puede ser por medio del Hijo. Dice justamente la Escritura que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. O sea, la libertad solo puede ser si has conocido al Señor. Si no has conocido al Señor, jamás vas a poder gozar de esa libertad que Dios habla en su palabra. Sí, podés mirarla, podés leerla, podés entender cierto concepto, pero no la vas a disfrutar en plenitud hasta que el Hijo no te liberte. Y eso es algo importante, es considerar, bueno, ¿cómo puedo ser liberado justamente por el Hijo? Y la Escritura nos habla de que la forma de que podamos ser libres es por medio de depositar nuestra confianza en Jesucristo como Salvador personal. Y es a través de eso que vos podés gozar de la libertad, ¿sí? Ya no vas a estar esclavo del pecado, sino que vas a poder vivir una libertad en Cristo. Vas a poder ser libre para decidir no pecar. Y acá es justamente esa libertad fuiste llamado, o sea, acá hay un llamado a la libertad. Y bueno, cuando empecé a enseñar la carta a los Gálatas, compartí en la congregación de que eh, en reiteradas oportunidades iba a estar enseñando temas que por ahí iban a parecer bastante controversiales, porque de pronto eh, por ahí la costumbre y las culturas evangélicas, quizás hemos sido afectados por cierto libertinaje y a veces por cierto legalismo. Entonces de pronto al estudiar la carta a los Gálatas, que nos llaman a salir de todo eso para vivir en libertad, me iba a encontrar dando diferentes planteos, y quizás iba a sentir la audiencia un poco incómoda. Entonces les advertí justamente que esto iba a estar pasando durante la carta, para que aprendamos a vivir en libertad. Cada uno puede tener su punto de vista, y eso lo vamos a respetar, y podemos vivir en armonía, ¿sí? Pero lo que debo hacer es enseñarlo, y esa es mi responsabilidad. No tengo que cumplir con personas, con instituciones, sino que tengo que someterme a lo que la Escritura nos habla. Entonces, justamente, eh, por ejemplo, en ciertos conceptos de libertad, en un momento había planteado el tema de la música. Bueno, cuando conocí al Señor, yo hace unos años atrás, el tema de la música era un tema que hasta el día de hoy, y siempre va a ser un tema controversial. Pero lo que muchas veces la iglesia transmitía, y que yo también, al haber mamado todo eso, era justamente el hecho de decir que determinado tipo de música, escucharlo era pecado. Y de pronto, al correr los años, nos encontramos con una realidad. Los mismos lugares y las mismas personas que en un momento decían que era pecado escuchar determinada música, tiempo después, o sea, en tiempo presente, no solo la escuchaban, sino que invitaban a personas de las cuales antes descalificaban, y de pronto los hacían cantar dentro de sus congregaciones y demás. Entonces, ¿qué pasó?
¿Cómo antes era pecado pero hoy no es pecado? Entonces hay un planteo. Si el pecado es pecado, ¿sí? Como la escritura nos habla, es tanto pecado en los tiempos bíblicos como en el tiempo presente, porque no se somete a culturas. Bueno, algo a pensar es el tema de la música. Por ejemplo, escuchando una predicación de Samuel Pérez Millos, justamente él contaba acerca de una anécdota bastante graciosa con respecto a este tema, y él contaba en un momento sobre, no hace poco estuve escuchando esto, y contaba sobre que él siendo hincha del Barça, no sé si lo sigue siendo, pero en ese momento él cuenta que lo era, y de pronto le gustaba todo lo que era el fútbol, y se moría de ganas de ir a la cancha. Y de pronto la iglesia decía que era pecado ir a la cancha y comenzaba a decir todo un montón de cosas en cuanto al tema. Y de pronto todo eso se derrumbó cuando de pronto se estaba transmitiendo eso por un canal de televisión. Y de pronto se ve a uno de los ancianos de la congregación cantando eufóricamente ahí, agarrado ahí de la cancha, colgado ahí, y de pronto era uno de los ancianos de la iglesia. Y bueno, ahí todo el tema surgió para tratarlo. Y bueno, y hoy cualquiera puede decir que es hincha del Barça, puede ir a la cancha y demás. Entonces, ¿qué pasó? ¿Por qué antes era pecado y hoy no es pecado? Bueno, la realidad es que nunca fue pecado. El tema es que lo que hemos cerrado nosotros, y que yo me incluyo en todo esto, es haber enseñado como un principio bíblico. Un principio bíblico es quizás es un pensamiento extraído de la escritura y amoldado a una cultura y a un tiempo presente. Entonces es un principio bíblico. Los principios bíblicos pueden variar. Hoy tenemos unos principios, mañana tenemos otros principios, porque son ciertas apreciaciones de la escritura. Y no estoy criticando tener principios bíblicos. Creo que debemos tenerlos. Ahora, lo que hace el principio bíblico es protegernos del pecado, de no llegar a pecar. Y está bueno tener principios bíblicos. Ahora, lo que está mal es enseñar ese principio bíblico como una verdad bíblica. Entonces, si enseñamos ya ese principio como una verdad bíblica, lo que estamos diciendo es que Dios dijo eso. Y en ese punto nos transformamos nosotros en los fariseos de los tiempos modernos. Porque estamos, ¿sí?, tomando la ley de Dios, de lo que dice Dios, y le estamos dando nuestras propias interpretaciones. Que fue lo que el Señor Jesucristo había justamente condenado a los fariseos. Era no que era un problema el que ellos enseñaran la ley, sino que lo que era el problema es la aplicación que le daban a esa ley de Dios que había dado. Y ahí surgían un montón de mandamientos de hombres que hasta anulaban lo que la palabra de Dios misma decía. Así que bueno, nos encontramos con el concepto de libertad. Y bueno, es algo que debemos nosotros considerar. El hecho de la libertad es un tema bastante importante. Ahora, lo que surge y que es un tema en cuestión es, bueno, entonces yo conozco a Cristo y hago lo que quiero. No hace mucho tiempo, o sea, hace poquito tiempo atrás, alrededor de un mes, estuve escuchando una enseñanza de un rabino mesiánico y él se burlaba del cristianismo y él decía que éramos completamente absurdos porque nosotros decíamos que, bueno, somos llamados a libertad, entonces no tenemos que vivir la ley, solo tenemos que vivir la gracia y sin usar la ley. Y ellos se reían, entonces dice, bueno, es completamente absurdo eso, decía este rabino, porque entonces significa que yo conozco al Señor y yo conozco al Mesías, dijo, yo conozco al Mesías y puedo de pronto salir a matar. Cualquier sociedad se derrumbaría, cualquier país, si se sacan las leyes, colapsaría y sería una anarquía y sería completamente un descontrol, un caos total y esto destruiría la humanidad y no estaríamos existentes hoy. Bueno, eso es completamente absurdo ese planteo, porque la realidad, ¿sí?, es que este rabino mesiánico desconoce lo que la escritura muchas veces plantea. Pablo en Romanos 6 dice, ¿pecaremos acaso para que la gracia abunde? En ninguna manera. Si uno realmente es salvo, si uno ha conocido al Señor, uno va a ser libre ahora para no pecar. Ahora tiene la posibilidad de decir no pecar. Bueno, entonces,
¿qué es esto de libertad? Entonces, ¿puedo hacer lo que quiero o no puedo hacer lo que quiero? Bueno, en realidad no es que nosotros tenemos que hacer lo que queremos, porque la escritura no nos habla de que debemos hacer lo que queremos, sino que la escritura nos habla de que debemos hacer lo que debemos, ¿sí? Y eso es distinto. Por ejemplo, lo que se está viviendo, ¿sí? Justamente la expresión que sigue, si ustedes miran este versículo, dice, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne. Claro, hay personas que al conocer al Señor y dicen, bueno, fuimos llamados a libertad, entonces nadie me puede decir lo que yo tengo que hacer, así que yo hago lo que quiero. ¿Sí? A mí ni mi papá ni la iglesia me puede decir, porque todas las leyes ya no tenemos que cumplirlas. Tengo que vivir en libertad, así que nadie me puede decir lo que yo tengo que hacer. Y realmente eso no es libertad. Por ejemplo, lo que pasa en Argentina en el tiempo presente, con este tiempo de cuarentena, no puede ilustrar mucho el tema de libertad. Por ejemplo, nosotros en Argentina somos libres, vivimos en democracia, y ahora el vivir en democracia y el vivir en libertad, ¿sí? Es justamente gozar de mis derechos como ciudadano argentino, pero no me da la ocasión a mí para atentar contra otro. Entonces, de pronto, si yo de pronto quito la vida a alguien, lo asesino, viví en libertad, pero abusé de mi libertad a un extremo de libertinaje y tomé la vida de alguien, lo maté, cometí un homicidio. Ahora, al hacer esto, ya no soy libre. O sea, por más que yo haya querido hacerlo, la ley, la justicia debe tomar mi caso y juzgarme. Porque el hecho de vivir en libertad no es libertinaje. Y ahora, más todavía podemos llegar a decir, en un tiempo de cuarentena, donde no solo hay justamente en este tiempo estas leyes civiles, sino que también, y penales, sino que también nos encontramos nosotros con otra realidad. Esta realidad nos va a mostrar justamente de algo bastante interesante. Vamos a encontrar al presidente de nuestra nación, por el cual oramos nosotros los cristianos para que Dios le dé sabiduría, ¿sí? Y nos encontramos que él está dando restricciones en un tiempo de cuarentena, que debemos tomar distancia, que debemos quizás tomar medidas de precaución al salir a la calle, al estar con barbijo, al uso de lavarnos las manos. Ahora, estos no son leyes. Pero ¿cómo? Soy libertad, soy libre, pero el presidente me dice que yo tengo que hacer todas estas cosas. Así que yo como soy libre salgo y hago lo que quiero. Me voy de pronto de un lado de Buenos Aires al otro sin un permiso de circulación. Y me voy. Y si me para la policía, le digo, yo soy libre para hacer lo que yo quiero. Así que yo puedo ir a donde yo quiero. Y le voy a decir, bueno, muéstreme su permiso de circulación. Y de pronto dice, no, no tengo. Bueno, ¿qué pasó ahí? Ya ahora esta persona de ser libre, ¿sí? Pasó a vivir en libertinaje y ya no está en libertad. Lo mismo pasa con la fe cristiana. Nosotros creemos justamente que somos libres. Ahora, no tenemos que usar justamente la libertad como ocasión para la carne. Eso quiere decir que nosotros no todo me conviene y no me voy a dejar dominar de ninguna de esas cosas que puedan atentar en contra de mi libertad. Porque en ese momento que yo decido, por ejemplo, soy libre para comer cualquier alimento, ¿sí? Porque eso no dice la escritura, que yo soy libre para gustar de cualquier alimento y no, nadie me puede prohibir el hecho de gustar de los alimentos. Ahora, ¿qué pasa si yo de pronto comienzo a comer y me excedo en eso? Ya usé mi libertad para llevarlo a un extremo y estamos hablando de un libertinaje en cuanto a la comida, por ejemplo. ¿Sí? Ahora me puedo quizás volver un adicto a determinadas comidas y comienzo a comer mucho y la escritura ya nos habla de que eso es glotonería. Cualquier tipo de exceso comienza a ser malo y ser dañino. Entonces ya dejé de usar mi libertad, como dice acá, para usarla, ¿sí? Para la carne. Entonces, un montón de cosas podemos hacer, pero no debemos abusar de eso, porque cuando abusamos ya estamos quitándole el uso original y real de la palabra libertad para convertirlo en libertinaje. Bueno, yo quiero mencionar por ahí dos casos de temas controversiales. Uno es el tema del noviazgo. Y es un tema controversial para la Iglesia del Señor. Creo que por ahí alguno que esté escuchando acá puede sentirse incómodo y diferir
con la enseñanza que nosotros transmitimos, y lo vamos a respetar, no hay ningún problema. Así como yo te respeto a vos, espero que vos me respetes a mí y respetes nuestra congregación. Porque lo que tiene que exceder por sobre todas las cosas y que debe predominar siempre es el amor. Ahora, fíjense, la Biblia como no nos habla del tema de noviazgo, porque no era algo en el tiempo bíblico, habla de matrimonio. Ahora, lo que la iglesia se debe preguntar, y eso es lo que genera controversia, es, bueno, justamente, ¿quién establece límites? El noviazgo puede ser, como no estaba en la Biblia, puede hacer cada uno lo que quiere. Si algún padre pone una restricción, si una iglesia pone una restricción, un límite para decir, bueno, que no usen su libertad para la carne, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que suele pasar? No dije que pasa siempre, suele pasar, es que los novios ahora los toman a ellos quizás como legalistas o anticuados. Y va a decir, no, porque nosotros podemos hacer esto, lo otro, y de pronto usan esto. Ahora, yo quiero hacer alguna pregunta quizás eh, para pensar y meditar. Los novios, vamos a decir, bueno, si nos movemos ahora al tiempo bíblico, los que estaban antes de casarse, ¿se besaban todo el tiempo? ¿Abusaban de su contacto físico todo el tiempo? No sé, me pregunto, por ejemplo, eh, la cultura judía o cristiana, ¿sí? Porque la vemos en la iglesia del primer siglo, practicaba el hecho de pasar tanto tiempo junto a la pareja como lo hace hoy y sin ningún tipo de restricción. Eh, y la realidad es que no. La realidad es que ni en los tiempos bíblicos y ni la cultura en el mundo permitía lo que hoy se está viviendo. Estamos hablando de que a mediados del siglo pasado es donde comienza todo esto de noviazgo y de que cada uno puede hacer lo que quiere y que uno pone sus propios límites. Y cuando entra todo eso en el mundo, ¿sí? También empezó a entrar en la iglesia. Y cuando empieza a entrar en la iglesia, todo esto generó ciertas controversias y un tema de debate y de discusión que creo que va a ser mientras la iglesia esté todavía en este mundo, que antes no había, ¿sí? Porque antes ni la cultura bíblica, ¿sí? Ni la cultura en el mundo de los no cristianos permitía lo que se está permitiendo hoy. Entonces, realmente, algo que debemos considerar justamente es, eso quiere decir que lo que hoy estamos viviendo, somos completamente iluminados en conocimiento, y la iglesia primitiva y la cultura de casi 1900, casi 2000 años estaba completamente equivocada, y nosotros ahora de pronto somos unos re iluminados y ahora podemos nosotros, ¿sí? Hablar y decir que no, en el noviazgo vale todo. Creo que sería esta expresión. Cuando es el exceso, cuando abusamos de todas estas cosas, creo que ahí es lo que dice que algunos usan eso para la carne. Y quiero decirte esto, si vos estás considerando salir de tu iglesia, cualquier oyente, ¿sí? No de Iglesia Bíblica Misionera, de cualquier iglesia en el mundo, si vos estás pensando salir de tu iglesia porque en tu iglesia te ponen restricciones para el noviazgo, que en realidad el fin que tienen es cuidarte y porque te aman y quieren darte lo mejor que están haciendo esto, quizás puede ser un poco extremos, pero te están mostrando que te aman. Y aún así vos querés salir de ese lugar, déjame decirte que lo que hay en tu corazón no es amor. Déjame decirte que lo que hay en tu corazón es pasión, pero no es amor. Que lo que hay en tu corazón es lujuria, pero no es amor. Déjame decirte justamente que lo que vos puede haber en tu corazón es ingratitud por una iglesia que ha trabajado e invertido en vos años, y que hay ingratitud pero no hay amor. Déjame decirte que en tu corazón hay rebeldía, pero no hay amor. La escritura nos habla de que el amor todo lo espera, todo lo sufre, todo lo soporta. Y si querés quitar 1 Corintios capítulo 13, querés quitarlo de lado, anda a Génesis, desde el principio. Génesis, y vas a ver en capítulo 29, vas a ver a un hombre, quizás a Jacobo o a Israel, con el nombre que lo quieras conocer. En el capítulo 29 te va a hablar de que Jacobo amó a una mujer llamada Raquel. Y como amó a esta mujer, ¿sí? Él trabajó para su futuro suegro 7 años. 7 años trabajó. Eso es amor, trabajar 7 años por la mujer que amaba. Soportó el trato injusto durante 7 años. Y por si esto fuera poco, cuando se cumplen los 7 años, es engañado por su suegro y le da
su hija mayor, Lea. Y de pronto, esto genera una controversia y una discusión ahí, y para que él pueda casarse con Raquel, su suegro, porque se casó con Lea, le dice que haga un pacto y que prometa trabajar 7 años más, pero casado, estos segundos 7 años, con Raquel ya, y recién, después de cumplir esos 7 años, ya había pagado su deuda. Eso quiere decir que por amor él trabajó 7 años sin esposa, trabajó otros 7 años más, o sea, 14 años. Eso es amor. Lo que hay después en tu corazón puede ser cualquier otra cosa, y déjame decirte que la escritura dice que el corazón es perverso y engañoso. ¿Quién lo conocerá? Y termina dando a esa respuesta, solo el Señor conoce, es el que pesa los corazones, es el que puede conocer. Y te animo a que Dios pese tu corazón a través de la escritura y que ponga en evidencia si lo que hay es amor o es lujuria, o es justamente pasión, o es simplemente enamoramiento, o es ingratitud, o es rebeldía, u otro pecado, pero no es amor. Que el Señor te dé entendimiento a esto y no abandones la iglesia del Señor, por eso, porque te vas a alejar de lo que Dios ha planeado y diseñado para tu vida. Ahora otro tema también controversial, sí, es el tema del uso del alcohol. La iglesia en el mundo se encuentra dividida en estos dos pensamientos, que uno puede tomar alcohol y que otro no puede tomar alcohol. ¿Sí? Entonces, lo que quiero plantear acá es que vamos a tratar de buscar un término medio y vamos a decir en esta enseñanza, nosotros como Iglesia Bíblica Misionera tenemos principios que hemos establecido a cada miembro, pero vamos a suponer que la persona puede ingerir alcohol. La pregunta es cuánto alcohol puede tomar. ¿Es tomar un poquito? ¿Cuánto es un poquito? Según quién es un poquito. Algunos dicen tomé un poquito de alcohol y se tomó 3 botellas de vino. Y para otro un poquito puede ser 1,5 botellas, para otro un poquito puede ser 3 vasos y para otro un poquito puede ser medio vaso. ¿Cuánto es un poquito? ¿Quién pone la medida en un poquito? Y cuando comienzo a dejar de ser controlado, ¿sí? Eh, por mis sentidos en uso natural, y cuánto es que empiezo a afectarme por esto. Bueno, cuando mis sentidos se comienzan a afectar, ya estoy abusando de eso. Y ya estoy usando eso como ocasión para la carne. El decir, bueno, con la comida tomo un poquito. Bueno, ¿cuánto es un poquito? ¿Cuánto es un poquito? Ahora, lo que podemos quizás considerar es que si cualquier persona que está conduciendo en la calle no puede tomar, ¿sí? Prácticamente ni medio vaso de vino, ni un vino, ni un vaso de vino, ¿sí? De acuerdo al tamaño del vaso estoy hablando, ni un vaso de vino, porque sale afuera y le hacen un control de alcoholemia y eso puede tener serias repercusiones. ¿Y qué es lo que establece la ley humana? Es que realmente sus sentidos están afectados y porque sus sentidos son afectados no está apto para conducir, porque como no está apto para conducir pone en riesgo no solo su vida sino los de alrededor. O sea que aún la sociedad establece que un poquito de alcohol ya nubla los sentidos. ¿Y cuánto es un poquito? Entonces, es lo mismo. No sería recomendable que dejes una iglesia o que te vayas de un lugar a otro justamente por el uso o en el uso de alcohol. Lo que hay que considerar es que cualquier cosa en exceso, no importa qué sea, ¿sí? Eso termina siendo perjudicial para la libertad que tenemos. Entonces, lo que nosotros nos encontramos es decir, bueno, entonces el libertinaje está por allá, entonces, bueno, ¿qué decimos en cuanto a lo que es justamente el legalismo? El legalismo, si yo puse acá, ofrece una falsa seguridad que estamos bien delante de Dios. El legalismo ofrece una falsa seguridad de que estamos bien delante de Dios. Y delante de los hombres podemos llegar a estar bien, delante de las personas que nos rodean, de la iglesia, podemos estar bien. Pero el hecho de ser legalistas no habla de que justamente nosotros estamos bien delante de Dios. Porque el pueblo de Dios, la nación de Israel, en tiempos bíblicos, justamente se acercaba a Dios cumpliendo un montón de leyes, pero su corazón estaba lejos de Dios. Por lo tanto, sí, se alejaron de Dios. Y eso es lo que podemos correr el riesgo nosotros hoy también, de decir esto, ¿no? Bueno, porque hacemos esto, nos vamos completamente al otro extremo, rigurosos ahí. Y lo que debemos tratar de considerar es que tenemos que tratar de buscar un término intermedio. Y sé que es difícil para nosotros los que estamos a cargo de congregaciones, para los pastores,
Nos es completamente difícil dar libertad, predicar la libertad en Cristo porque nos genera más trabajo. Porque de pronto al no decir, emitir un no se puede hacer nada de estas cosas, como un mandamiento, es más fácil porque cualquiera puede decir no lo hace. Pero de pronto cuando decimos, bueno, hay que evaluar cada caso y de acuerdo a eso tomar una decisión, eso genera más trabajo y a veces son en pequeñeces que nos distraemos en vez de atender otras cosas. Pero el hecho de que sea quizás más fácil el hecho de establecer algo como un legalismo no significa que sea bueno y que repercuta para bien. Entonces lo que debemos hacer es evaluar y crecer en todas estas cosas y sí creo que debemos establecer principios, ¿sí? Pero enseñarlos como tal, que son principios de conducta, principios bíblicos de conducta, pero no que son mandamientos bíblicos. Bueno, la escritura es bien clara cuando dice después, si no servíos por amor los unos a los otros. Y lo que debemos dejar bien en claro con esta expresión es que lo que vamos a tratar de meternos de esto de unos a otros es algo claro, es que la escritura nos desafía que el servicio tiene que ser de unos hacia otros, no puede ser unilateral, desde arriba hacia abajo, sino que tiene que ser de unos hacia otros. Y eso debe ser un servicio continuo. Podemos notar justamente que por ahí la iglesia, una iglesia puede iniciar quizás, una iglesia que se está fundando desde el principio, puede iniciar donde el fundador o pastor que está iniciando la obra comienza a hacer de todo. Y eso es normal. Y funciona de esa manera porque no hay mucho equipo y quizás él solo con su familia y alguno más hacen de todo, pasa un poco de tiempo y todos siguen haciendo de todo, pero llega un punto donde ya eso no se puede sostener, donde ya eso no tiene que pasar, donde funcionaría quizás como el concepto de una familia, ¿no? Cuando los padres, o sea, el matrimonio decide tener hijos, tiene sus propios hijos y al principio los padres hacen todo por ellos y hacen de todo y todas las cosas le van haciendo, le cambian los pañales, le dan de comer, todo eso funciona durante una etapa, pero cuando van creciendo ellos van asumiendo responsabilidad en la familia y cada uno va ayudándose unos a otros y bueno, de pronto el hijo comienza a ayudar no solo haciendo su cama, después comienza a ayudar cortando el pasto y aprendiendo un poco el oficio de su papá y aprendiendo a hacer cosas y ayudando y también sí, de pronto el hijo es el que lava los platos, de pronto el esposo, el padre es el que lava los platos y eso vamos compartiendo entre todos. Y ya todos nos servimos unos a otros, todos. Y bueno, lo mismo tiene que pasar en la iglesia del Señor. No todo depende de una persona, no es algo unilateral, sino que el servicio al Señor sí es continuamente unos a otros. Y eso vamos a tratar de ahondar quizás un poco más en las expresiones unos a otros. Bueno, versículo 14 y 15 dice, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple, amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Sí? Y ahora, justamente, para todos aquellos que quieren cumplir la ley, que aquellos que venían y predicaban en Galacia, que hay que cumplir toda la ley, Pablo les va a decir, bueno, ustedes quieren cumplir la ley, yo les digo cómo cumplirla. Con una sola palabra, amor. Ahí resumió todo. Ya está. Vos querés cumplir la ley, tenés que tener amor, tenés que amar. Y ahí dice la expresión, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces de pronto, si vos estás amando a tu prójimo, no harías absolutamente nada para dañarlo, sino siempre lo que vas a hacer, las acciones que vamos a hacer y toda la obra que hagamos va a estar, ¿sí?, motivada por el amor. Entonces nunca vamos a dañar a otros, ¿sí? Y no haría falta ninguna ley. Entonces cuando nos encontramos con esto, ¿sí?, que esta expresión, amar a tu prójimo como a ti mismo, el Señor Jesús reforzó toda esta enseñanza y la inició también en los evangelios, después podemos estudiar un poquito en cuanto a eso. Dice, pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Entonces lo que tenemos en esta expresión, ¿sí?, es completamente lo contrario, ¿sí? Una está diciendo, bueno, hay que amarse, pero lo contrario a amarse es lo que estaba pasando, si se muerden unos a otros, si se quieren comer unos a otros. Y es una expresión que lo que está transmitiendo es, si estás haciendo algo malo, si estás dañando, si se están dañando unos a otros, no pueden amar. Y así, ¿sí?, están yendo contra la ley del amor, contra la ley de Cristo, ¿sí?, el amarse unos a otros. Así que de pronto lo que tenemos acá es algo completamente claro. Y el hecho de cómo estamos en un tiempo de cuarentena, cómo nos encontramos nosotros, ¿sí?
¿Cómo nos encontramos en nuestra familia? ¿Cómo nos encontramos en nuestro hogar? ¿Nos encontramos quizás como mordiéndonos, comiéndonos unos a otros? ¿Nos encontramos discutiendo? Eh, ¿Nos encontramos quizás los padres en un tiempo de cuarentena tratando de enseñar a sus hijos? ¿Lo están tratando mal ya? La exigencia es tanto y lo están dañando quizás con todo esto. La falta de paciencia en los hijos a enseñar. Quizás está pasando eso. Quizás está pasando que una esposa está, en vez de estimular a su marido, ¿sí?, a crecer y a servir, y de pronto se vuelve una gotera continua. O qué de nosotros los esposos, ¿sí?, o los padres que en vez de ayudar en cosas de la casa, en participar en todo esto, nos volvemos perezosos y nos encerramos en nosotros mismos y cometemos, de esa manera estamos yendo en contra del Señor. Y realmente es lo que está pasando. ¿Cómo nos encontramos? ¿Cómo nos llevamos unos a otros en digamos, en estas cuatro paredes, en casa, en el hogar? ¿Cómo nos estamos llevando? ¿Vivimos discutiendo? ¿Vivimos tratándonos mal? ¿Nos vivimos contestando? ¿Nos vivimos faltando el respeto? Eso es lo que dice Pablo. Eso no es amor. Ahí no está habitando el amor de Cristo en nuestros corazones. Ahí le estamos dando lugar al pecado en nosotros. Justo en este libro me gustó la aplicación del versículo 15. Es así. En el versículo 15 aparece lo opuesto, del cual sería el caso si se dejara a un lado el amor cristiano. El ejercicio del amor cristiano tendría como resultado la edificación del cuerpo. Su falta resulta en destrucción. El versículo parece, a primera vista, como si fuera de lugar, pero constituye probablemente un vislumbre de la lucha que existía en alguna de las iglesias de Galacia, como resultado del error judaizante. Si os mordéis, entre paréntesis, dice atormentar o a alguien o murmurar, y os coméis, y ahí lo traduce como explotar o devorar sustancia por extorsión unos a otros. Usa la palabra mirar, vigilar, tener cuidado, que también no os consumáis, que vuestro testimonio corporativo perezca, o que vuestra energía y recursos se consuma a causa de las peleas o las riñas. El ideal cristiano es un grupo de creyentes habitado por el Espíritu Santo y manteniéndose juntos en unidad. Y esa es la idea que está transmitiendo Pablo, es el hecho de considerar el amor en la vida de la iglesia, y que todo esto, si no se ve el amor, todo esto va a tener repercusión con todo el cuerpo, con toda la iglesia, y aún el testimonio puede ser dañado. Ahora, permítame ahora empezar con la sección de unos a otros, y permítame, voy a mencionar algunos pasajes de unos a otros, y como les decía, vamos a continuar el siguiente estudio. Bueno, ya que acá en este versículo 13 tenemos justamente el servirse los unos a los otros, y el versículo 15 el hecho de morder y comer y consumáis unos a otros. Bueno, hay toda una sección que podemos tomar grande de la escritura que nos habla de unos a otros. Bueno, así como les decía, la iglesia no debe estar dejándose llevar, ¿sí?, porque todo esté funcionando de liderazgo hacia arriba, hacia abajo, perdón. Que la realidad es que siempre el concepto bíblico es que es unos a otros. Si recuerdan Efesios capítulo 4, ¿sí?, después de hablar de perfeccionarnos y separar al ministerio, y comienza a hablar de los dones y demás, nos habla de que cada uno comienza a ocupar su lugar, y dice que vamos a recibir conjuntamente o como iglesia un crecimiento según la actividad propia de cada miembro. Y cada miembro se va ayudando uno a otros. Entonces ese es el concepto. Como cuerpo, todos nos ayudamos mutuamente, ¿sí? Entonces, realmente hay iglesias que han, lamentablemente, se han alejado de esta enseñanza. Y hay miembros de estas congregaciones que viven exigiendo al pastor o al liderazgo que lo visiten, que haga esto, que haga lo otro, pero y de pronto miran una cosa que está pasando en un ministerio, ya sea de adolescente, de niño, de mujeres. No, pero eso le toca al otro. ¿Cómo que le toca al que está a cargo de ese ministerio? ¿Qué Biblia estamos leyendo? La Biblia no nos dice eso. La Biblia nos hace responsable a cada uno de nosotros por el otro. Entonces, si el Señor Jesús se encontrara, nos tendría que contar justamente la misma parábola del buen samaritano,
Porque nos encontramos muchas veces los judíos que escucharon esto y que decían, bueno, pero ¿quién es mi prójimo? ¿Sí? ¿Quién sería mi prójimo entonces? Y realmente es el que tiene misericordia del que está al lado. Y eso es lo que no estamos viendo nosotros, es que nos hemos envuelto en estructuras frías y humanas y hemos justamente descuidado lo que la escritura nos habla. Que nosotros tenemos que salir de esa estructura y ver que en la escritura lo que nos encontramos es que la responsabilidad es de cada miembro hacia toda la congregación. Este miembro es responsable de toda la congregación, el otro de toda la congregación, y es el unos a otros continuamente. Y cuando es simplemente arriba hacia abajo, esta iglesia tiene un tope, no va a llegar a crecer mucho. Hasta que la iglesia no madure y crezca y vea que la responsabilidad no es de un solo hombre, sino que es de la congregación como cuerpo, como iglesia, recién ahí la iglesia va a alcanzar su madurez y va a crecer. Por eso es que nos encontramos quizás en Hechos, cuando en el principio del capítulo 2, vemos que la iglesia va a comenzar a crecer. Era un grupo de como 120 en número, pero era un cuerpo de 120 discípulos que entendían la obra y que trabajaban y que fueron preparados por el Señor. Así que eran 120, un equipo de 120, y que iban a trabajar con los 3000 que se convierten, con los siguientes miles que se convierten. Pero llega un punto en el capítulo 6 donde las autoridades, los líderes reconocen que no era justo que descuidaran el ministerio de la palabra y de la oración para servir las mesas. No es que justamente era algo que era denigrante o que ellos no querían hacer, porque ellos lo estuvieron haciendo, sino que entendían que para que la iglesia pueda crecer, entre el resto de la congregación debía servirse, y de ahí tenían que levantarse personas para servir. Y cuando iba funcionando ese unos a otros y todo se iba trabajando y ellos iban ocupando lo que debían hacer, la iglesia crecía. ¿Y qué pasó? Capítulo siguiente, la iglesia se multiplicó más todavía. ¿Por qué? Porque la iglesia entendía que la responsabilidad era de unos a otros y no simplemente del liderazgo de la congregación. Bueno, voy a citar desde el principio. Vamos a empezar con los evangelios. Vamos a ver dónde nace todo esto de unos a otros. Juan capítulo 13. Juan capítulo 13, sí, voy a citar varios pasajes acá. Juan capítulo 13, versículo 14 dice: pero si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis, no dice que si queréis, debéis lavaros los pies los unos a los otros. Y fíjense, capítulo 13 de Juan, 34, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. O sea, el Señor está diciendo que el amor tiene que ser, ¿sí? Compartido, recíproco, y es como una retroalimentación, ¿sí? Tiene que ser unos a otros, continuamente. Capítulo 15, versículo 12 de Juan. Este es mi mandamiento. ¿Quién habla? El Señor Jesucristo. Que os améis unos a otros, que como yo os he amado. Y ahí le dice, bueno, ustedes tienen que compararse con algo, porque ¿cómo van a saber cómo es el amor si no les muestro una comparación? Si no les muestro un molde, un modelo. Entonces el Señor Jesucristo está diciendo, bueno, la forma que ustedes tienen que amarse y se tienen que comparar es la forma como yo les muestro mi amor a ustedes. Era un amor que se mostraba cotidianamente, continuamente con ellos, ¿sí? Así que les va a dar el ejemplo de su propia vida. Luego dice en el capítulo 15, versículo 17, esto os mando, que os améis unos a otros. Y 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 9 dice así, pero acerca del amor fraternal no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. En 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 9 nos dice que como habéis aprendido de Dios. Dios mismo mostró, modeló cómo se debe amar unos a otros. Así que nosotros los cristianos no podemos plantear una excusa. No, yo no puedo amar a alguien. No, no sé cómo amar a alguien. No, no tengo amor. Bueno, Romanos capítulo 5 nos dice que el amor fue derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que nos fue dado. Eso quiere decir que tenemos la capacitación del Espíritu Santo para poder amar a otros. Ningún cristiano puede dar una excusa de que no puede amar a otro, porque ya tiene el amor ese de Dios en uno.
Y cuando miro la escritura y veo cómo se ama, puedo comenzar a ejercitar ese amor y a practicar el amor. Y ese es el amor fraternal que nos habla, un amor que no proviene del hombre, sino que de Dios proviene. Primera de Pedro capítulo 1, versículo 22. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu para el amor fraternal, no fingido, otra vez el concepto de amor fraternal, no fingido, ¿sí? Amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Y acá no hay que disfrazarlo. No es que nosotros tenemos que ser hipócritas. No, yo no lo amo y bueno, igual lo tengo que... No nos exhorta la escritura que seamos hipócritas. Nos dice que ejercitemos ese amor que está en nosotros y comencemos a ponerlo en práctica y que le pidamos la ayuda y que reconozcamos nuestra incapacidad de amar por nuestras fuerzas, sino que Él nos ayude a amar a otros con el amor que puso en nosotros. Y si nosotros pedimos algo que esté de acuerdo a su voluntad, tenemos la garantía de que Él nos oye y que va a responder nuestras oraciones. Y el hecho de amar unos a otros está de acuerdo a su voluntad. Así que si ese es su motivo de oración, Dios va a responderlo. Bueno, ahora fíjense, honrarse unos a otros. Vamos a Romanos capítulo 12. En Romanos capítulo 12 dice justamente que hay que honrarse unos a otros. Bueno, ¿cómo es esto de la honra unos a otros? Bueno, dice así Romanos 12:10. Amaos los unos a los otros con amor fraternal. ¿Sí? Recuerda, esa palabra es un amor, ¿sí? Es el amor ágape, es el amor que viene de Dios, no es el amor que está en el hombre, en sí mismo, sino que proviene de Dios. En cuanto a honra, prefiriendo los unos a los otros. Y comienza a hablar un montón en cuanto al amor, y va a decir en cuanto a honra, prefiriéndose unos a otros. Y lo que está diciendo acá es que la forma de honrarse, ¿sí? Es prefiriéndose, y ahí lo que tiene que ver con esta palabra es ir delante y conducir, ¿sí? Eso es la palabra que se puede traducir así, nada más que no tiene mucho sentido en esta expresión, pero si nosotros le damos el sentido original, lo que estamos diciendo es que ir delante y conducir. Dice, bueno, hoy me toca a mí, yo hoy te estoy mostrando y así, ¿sí? Te estoy honrando, te muestro cómo hacer esto. Te muestro cómo amar, te muestro cómo perdonar, te muestro cómo ser humilde, te muestro y te muestro. Me pongo adelante y lo hago. O sea, te muestro, o sea, lo hago, ¿no? Lo estoy haciendo. Pero esto es algo recíproco, por lo que nos dice acá, no es simplemente que uno hace, ¿no? Ahí encontramos la expresión de quizás un cónyuge diciendo, yo siempre es el que cedo, yo siempre es el que hago esto. Bueno, ahí no se está practicando la honra unos a otros, no se está practicando el amor, porque solo uno lo está haciendo. Lo que debemos hacer, ¿sí? Es como decir, bueno, como líder de la iglesia, yo soy el único que hago esto, y los demás no hacen. Yo únicamente hago esto, y lo hago, y lo hago, y lo hago, y el resto no lo hace. Bueno, lo que la escritura nos dice es que eso tiene que ser unos a otros. Entonces, yo hoy me pongo y hago tal cosa, y muestro tal cosa, y el día de mañana te toca a vos, y vos mañana mostrás esto también. Y así todos vamos mostrando, con uno, con otro, me pongo delante y le muestro, me pongo delante y le muestro. Y eso es honrarse unos a otros, según este contexto. Bueno, no deber unos a otros, ¿sí? Romanos capítulo 13, versículo 8. Romanos 13:8 dice, no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Entonces lo que tenemos acá es que, fíjense que dentro del ambiente cristiano puede ser normal el hecho de las deudas. Como hablamos de palabra y creemos que es cristiano y de pronto, ¿sí? Decir, bueno, estás pasando un tiempo en necesidad, bueno, yo puedo quizás tomar de un ahorro quizás o de algo y te presto a vos, un dinero que iba a ser para tal cosa, pero te presto a vos. Y la otra persona no lo paga, la otra persona, y ahí dice, wow, no debáis a nadie nada, a nadie, y menos, ¿sí? A los cristianos. Y es algo bastante fuerte. Y lo que va a decir con todo esto es que cómo se siente, fíjense que ahí después dice, si no, lo que debemos de ver es el amor unos a otros. Bueno, ¿cómo se entiende esto de el deber de, bueno, le debo amor a esta persona? Bueno, cuando hablamos de esto, ¿cómo se siente uno cuando tiene una deuda?
uno se siente incómodo, uno se sabe que tiene que pagarlo, uno siente eso adentro y que no lo deja tranquilo, y la misma conciencia lo acusa, el Espíritu Santo lo acusa, el otro lo acusa, todo el mundo lo acusa, pero la persona sigue, ¿no? Pero la idea justamente es que la sensación de deuda es la que no me deja estar tranquilo, hasta que yo no lo hago, hasta que yo no lo pago. Me pasó esta semana, tenía que cumplir con un cliente en garantía de un trabajo y no me estaba tranquilo, no estaba tranquilo, no estaba tranquilo. Cumplí esta semana con eso y me saqué un peso gigante de encima, ¿sí? Y ese es el sentido, ¿sí? Que cuando piense yo en amar a otro, diga, uy, no lo amo lo suficiente, le tengo que mostrar más amor. Y me siento, es como que me siento mal porque todavía no le mostré todo el amor de Dios a esa persona. Y el tener continuamente ese deseo me hace un deudor para con mis hermanos, de que siempre tengo que estar amando, continuamente. Y ahí es algo bastante importante. ¿Sí? Después dice justamente el no juzgarse unos a otros. Romanos capítulo 14, versículo 13, dice así, Romanos 14, 13. Así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidir no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. No nos juzguemos más los unos a los otros. La tendencia común es que cuando uno ve a alguien hacer algo malo, es, mirá lo que hace. Apuntar ahí con un dedo acusador, señalador, diciendo, mirá qué es lo que hizo, aquel lo que está haciendo. Bueno, ya sabemos justamente que Satanás tiene el ministerio justamente de acusarnos, ¿sí? A los creyentes. Bueno, no, ese es su ministerio, no le demos lugar en nuestras vidas porque él ya tiene su ministerio. Así que lo que nosotros tenemos que hacer es justamente lo contrario, no juzgarse unos a otros. ¿Sí? Eso es lo que tenemos que hacer, tomar una decisión, un compromiso delante de Dios, decir, no voy a juzgar a mi hermano, no me voy a poner ahí como juez, dice, sino más bien decidir. Fíjense, tomar una decisión. Nosotros debemos tomar una decisión de no poner tropiezo, porque cuando estamos juzgando a alguien, estamos poniendo tropiezo a ese hermano. Y eso no debemos hacer los cristianos. Ahora, Santiago 4:11 dice, hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura la ley y juzga la ley. Pero si tú juzgas la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Y acá tenemos esto, que no debemos estar murmurando ni juzgando unos a otros. Bueno, el hecho de murmurar es parte de juzgar, ¿no? Porque de alguna manera me pongo en un plano de juez y estoy emitiendo juicio. Entonces, tanto Santiago 4:11 como Romanos 14:13 nos habla de esto de juzgar. Entonces, bueno, en la iglesia se puede hacer lo que quiere, ya que nadie puede juzgar nada, no debemos juzgar unos a otros. Entonces, bueno, acá en la iglesia usamos la expresión argentina, viva la pepa, ¿no? Viva la pepa, acá cada uno hace con la expresión de los jueces lo que bien le parece, y de pronto esto es un descontrol total, no, de ninguna manera. Ahora, la misma palabra juzgar acá que nosotros tenemos es la misma que aparece en 1 Corintios 5:3. Y esa la voy a leer, ¿sí? Y en 1 Corintios capítulo 5, versículo 3 dice Pablo, hablando de un hermano, de un creyente que había pecado y que estaba viviendo con su madrastra y que estaba en incesto, que tenía relaciones íntimas con ella, ¿sí? Y eso era mal visto aún por la misma sociedad en la que se encontraba. Y dice, ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal se ha entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Entonces, ¿cómo? Pablo en un lugar está diciendo que no hay que juzgarse uno a otro, y de pronto dice Pablo, yo ya lo juzgué, ahora júntense ustedes y juzguenlo también. ¿Se contradice la Biblia? De ninguna manera. Bueno, lo que está diciendo acá es en el contexto de una persona que se trata de ayudar, se lo trata de confrontar, pero esta persona rehúsa recibir la ayuda, rehúsa a abandonar esa vida desordenada de pecado. Y cuando rehúsa hacerlo, lo que vemos justamente es que hablé con testigos,
Pero si aún no lo oyere y no oyera a la iglesia, téngalo por gentil y publicano. Dice, bueno, expúlsenlo de la comunión de la iglesia. Y lo que está diciendo acá es que, bueno, cuando la persona ya no hay vuelta atrás, cuando la persona se ha revelado a todas las cosas, no queda otra que aplicar esto, ¿sí? El juzgarlo y sacarle la comunión, ¿sí? Y es ahí donde en un tiempo de no estar con la comunión, con el cuerpo, lo que pasa es que Satanás, ¿sí? La agarra a él como una persona débil y lo destruye y cae en lazos del diablo mientras más años pasan lejos de Dios, se hunde más en el pecado y es más difícil salir desde el fondo del pecado, donde se encuentra esclavo de Satanás y termina con su propia muerte. Y cuando terminó muriendo, dice acá, a fin de que su espíritu sea salvo en el día del Señor. El pecado destruyó esta vida, esta persona se entregó al pecado, quiso hacer lo que quiso, y de pronto va a estar con el Señor. Quizás no recibirá sus coronas, no tendrá un montón de cosas que aquellos que han perseverado y han amado y obedecido al Señor, ¿sí? Y así fueron hallados, sino que quizás tendrá unas rodillas completamente distintas, ¿no? En este caso. Pero va a ser salvo de todas formas, porque la salvación, si es salvo, nunca la pierde. Así que eh, la- el sentido es no juzgar. Entonces, mi actitud con la persona que está haciendo algo malo es como la de Gálatas 6.1, ¿sí? Vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, ponerme al lado para ayudarlo a salir de eso, y no como juez, sino como alguien que me pongo al lado para ayudar y bendecir esa vida. Y, y sí quiero justamente tratar de ver en todo esto eh, que antes de terminar, porque acá vamos a parar con unos a otros y vamos a continuar el estudio siguiente, quiero invitar a aquellas personas que están escuchando este estudio y que de pronto no saben lo que es este amor fraternal, que han escuchado esto de que justamente el Hijo de Libertad es ser verdaderamente libre. Bueno, ¿qué es esto de ser libre? Lo he comenzado a plantear, que justamente nosotros, si creemos en Jesucristo, el que tiene el Hijo tiene la vida. El que cree en el Hijo, ¿sí? No vendrá condenación porque ha pasado de muerte a vida. O sea que la persona que reconoce que es un pecador y que está completamente separada de Dios y que no puede hacer nada para ser salvo y que no puede, sí, porque la Escritura nos dice no por obras para que nadie se gloríe, y en Tito 3.5 dice nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Si vos entendés que no es por tus obras y no es por tratar de hacer obras de justicia y podés ir a una religión y podés tener una religión que vos quieras, pero si vos te apoyás en tu propia justicia, no podés ser salvo. La única justicia que vos tenés que confiar es en la que te puede dar Jesucristo cuando vos crees en Él. Dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. En el momento que vos crees en Jesucristo, vas a ser hecho, declarado justo delante de Dios, ¿sí? Y solo los justos pueden entrar al reino de los cielos, al reino de Dios. Solo los justos. ¿Y quiénes son los justos? Son los que justamente creen en el Señor Jesucristo. Y si realmente vos no has conocido al Señor, no tenés el perdón de tus pecados. Si no hubo un momento en tu vida donde realmente no has pedido al Señor que te perdone tus pecados, este puede ser un buen día. Hoy, en algún momento de este día, escuchando este estudio, o más tarde, o en la noche, dedica un tiempo y reflexiona en esto. Si un día no creíste, es tiempo. No endurezcas tu corazón, porque Dios quiere darte la salvación, el perdón de tus pecados, la vida eterna, y quiere que goces juntamente con Él por toda la eternidad y con todos aquellos que hemos sido salvos. Espero que en algún momento puedas hacerlo y cualquier duda que puedas llegar a tener, te contactes con nosotros a través de la página en la cual estás viendo este video y podamos ayudarte en lo que necesites. O puedes dejarnos algún motivo de oración. Bueno, vamos a terminar orando y así terminamos nuestro estudio. Padre nuestro, te damos gracias por tu palabra, gracias porque realmente es maravilloso ver cómo has dejado palabras claras para tu iglesia, de cómo debemos vivir y cómo esta libertad tiene que ser real para nosotros. Gracias porque, Señor, miramos la sociedad, las culturas y han cambiado muchas cosas. Pero gracias porque tu palabra es eterna, porque tu palabra no cambia. Ayúdanos a leerla cada día, a meditarla, a memorizarla, a estudiarla y profundizar en ella y encontrar en ella tesoros completamente
maravillosos que puedan bendecir nuestras vidas y nuestras familias y las generaciones venideras también. Gracias te damos por cada persona que está oyendo este estudio. Te pido que bendigas cada persona. Te ruego por este tiempo de cuarentena que puedas bendecir cada hogar, cada familia en Argentina, que dé sabiduría también a las autoridades, por el presidente, por los gobernadores, Señor, por todas las personas que están sirviendo en cargos públicos en este tiempo difícil. Te pedimos también por sabiduría para ellos. Te pedimos, Señor, también para que estés obrando por aquellas personas que exponen su propia salud y su vida cada día a través de trabajo, quizás como la policía, el personal de salud, Señor, que todas fuerzas también que se dedican a servir a la comunidad, y por aquellas iglesias que también están actuando y que están sirviendo a la sociedad actual. Señor, te ruego para que le bendiga, los protejas y ayudes también, y aquellas personas que están pasando necesidad, que puedas proveer para cada una de sus necesidades, y por sobre todas las cosas que puedan conocerte a ti, el único Dios vivo y verdadero. Señor, te pedimos que todas las personas también que puedas consolar en Argentina y en todo el mundo, que puedas ayudar a personas que realmente han partido un ser querido, ya sea a través del COVID-19 como de otras enfermedades. Te ruego que puedas consolar, animar, ayudar, y que vuelquen su mirada al cielo, porque de ahí viene el socorro, Señor, y el auxilio necesario que quieres enviar para cada persona. Gracias te damos por todo, en el nombre de Jesús, amén. Bueno.